Capítulo 6, planificación. 6.1, acciones para abordar los riesgos y oportunidades. La norma internacional declara en 6.11 que al planificar para el sistema de gestión de la energía, la organización debe considerar las cuestiones a las que hace referencia en el apartado 4.1. Claro, para encontrar esos efectos negativos o los efectos positivos, no es por lluvia de ideas. El pensamiento basado en riesgos y oportunidades no es de buenas intenciones. Nacen producto del contexto actual que tenemos. Una menor carga laboral producto del SARS-2 que está afectando a todo el planeta. Eso será un análisis de contexto. Y con ello los riesgos derivados al sistema de gestión de la energía. Los requisitos mencionados en el apartado 4.2. Quiere decir que producto de los incumplimientos o el aprovechamiento de los requisitos de las partes interesadas puede conllevar a riesgos y oportunidades. Incumple un permiso. Estarías vulnerando, estarías añadiendo riesgos a este sistema de gestión, con consecuencias de cierre temporal, permanente, indemnizaciones, denuncias, quejas, entre otros. Revisar las actividades de la organización y los procesos que pueden afectar el desempeño el desempeño energético. Está hablando entonces del alcance definido, 4.3, todos los procesos que hemos definido en el alcance definido. Entonces los riesgos y oportunidades nacerán de 4.1, 4.2 y 4.3. La aplicación debe ser consistente con la política energética. Claro, el abordamiento, si en la política he establecido yo un compromiso de tener un desempeño apropiado que impulse y contribuir al desarrollo sostenible, ciertamente mis acciones debe haber concordancia, simetría ante ellos. Y debe conducir a las acciones que dan como resultado la mejora continua del desempeño energético. Hay que implementar las oportunidades sin lugar a dudas y controlar los riesgos, sobre todo aquellos significativos. La organización debe determinar los riesgos y las oportunidades que es necesario abordar con el fin de. Acá la norma también nos lleva a los objetivos, la importancia que tiene esta cultura de abordar riesgos y oportunidades. Garantizar que el sistema de gestión de la energía pueda alcanzar los resultados previstos, incluyendo la mejora del desempeño. Claro, vamos a hacer una organización totalmente preventiva, que cuando llegue el riesgo no le tenemos miedo al riesgo. Tenemos acciones que pueden controlar ese nivel de riesgo. Si es un nivel de riesgo alto, vamos a minimizar la probabilidad de ocurrencia o la severidad de daño. Y las oportunidades vamos a aprovechar, a potenciar, a explotar estas oportunidades que generarán beneficios al sistema de gestión energético. Prevenir o reducir los efectos no deseados, por supuesto, totalmente preventivo. Acuérdense que la prevención viene de 3 palabras: prever, predecir y preactuar. Seamos bastante preventivos al momento de diseñar nuestro sistema de gestión energético. Y con ello lograremos, dice la norma, la mejora continua del sistema de gestión y del desempeño energético. La norma internacional nos entrega una nota. Indica que en la figura A.2 se muestra un diagrama de concepto que ilustra el proceso de planificación energética. Vamos allá, vamos a explicarlo. En la figura A.2, proceso de planificación energética, nos entrega la norma los elementos para una correcta planificación. Esta estará contemplada por el análisis de 4.1, el contexto, 4.2, las partes interesadas y los riesgos que has abordado, que tienes que considerar también el alcance definido. Tendrás una planificación a nivel estratégico, que está decantado en una cultura de riesgos y oportunidades. Y con ello, una planificación de salida, que serán ya la asignación, el abordamiento, los recursos propios. Detallamos que en 4.1 son las cuestiones tanto externas como internas. Un análisis FODA, un PESTEC, un PCI, que es el perfil de capacidades internas, será propio de este análisis, y otras herramientas como AMOFIT. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas, por supuesto, describirlas, detallarlas, especificarlas, qué es lo que buscan nuestras partes interesadas y
cómo le vamos a dar un abordamiento a nuestro sistema de gestión de la energía. Identificaremos los riesgos y oportunidades y con ello le vamos a dar un tratamiento. Esto a nivel estratégico. A nivel táctico, que lo vamos a detallar en el apartado 6.3, un apartado muy específico de la norma ISO 50001, dice revisión energética. Indica la norma internacional que como elemento de entrada, la planificación tiene que darse mediante los tipos de energías actuales. Puede ser eólica, claro que sí, solar, también estoy viendo en algunas organizaciones, fósil, que aquí en el Perú lo es, sin lugar a dudas, también la energía basada en gas natural, carbón, ¿por qué no? Usos de la energía pasados y actuales, hay que describirlo. Su consumo, pasado y actual, tenemos que tener un ratio. A nivel de planificación, se tiene que revisar, hay una revisión energética, hay una determinación, los usos eficientes de la energía, basándose en el consumo de la energía y o de las oportunidades identificadas para la mejora del desempeño energético. Entonces vamos a llevar un concepto de comportamiento, de estadística, de desempeño. Para los usos eficientes de la energía hay que determinar las variables relevantes, desempeño energético actual y también del personal. A mayor personal, seguramente mayor consumo. A mayor cantidad de procesos, mayor consumo. Determinar y priorizar las oportunidades para mejorar el desempeño energético. Debe en ese sentido salir, ¿qué cosa? Tendencias en el uso y el consumo de la energía, el uso y consumo de la energía en el futuro, oportunidades para la mejora del desempeño energético, los usos significativos de la energía, los indicadores de desempeño energético, líneas de base energética. Objetivos energéticos, metas y planes de acción para lograrlo, los planes de recopilación de los datos de la energía. Esta es la síntesis que debe haber en una planificación energética, en dos niveles, tanto a nivel táctico, basado en desempeño, y a nivel estratégico, basado en el contexto, partes interesadas y en el alcance definido. Muchas gracias. (6.12) Indica la norma internacional que la organización debe planificar. Letra A. Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Claramente, en ese sentido, dentro de la cultura de riesgos, deberemos tener medidas que permitan dar un abordamiento a los riesgos. En concordancia, si el riesgo es un nivel alto, con una afectación importante, significativa, las medidas tienen que estar en ese nivel. La norma ISO 31000 nos indica que debe haber criterios tales como la eliminación, sustitución, algún control, ingeniería, administrativo, de repente compartir, transferir o aceptar el riesgo, sin duda, ¿no? Si el riesgo sobre todo tiene un nivel bajo. Porque también la norma nos enseña que la cultura de riesgos, yo no podría asumir un riesgo alto, más aún porque contravendría los compromisos de mi política. Y cuando la oportunidad sea muy alta, hay que explotarla, compartirla, transferirla, aceptarla, por supuesto. O evitarla, también si es que no genera mayor significancia. Letra B. La manera de, número 1, integrar e implementar las acciones en su sistema de gestión de la energía y en sus procesos de desempeño energético. Ciertamente la norma nos invita a que establezcamos estas medidas de control dentro de los procesos de desempeño energético para que sean cumplidos. Número 2, evaluar la eficacia de estas acciones. Indicar, ciertamente la incidencia finalmente que ocurra nos permitirá garantizar que las medidas propuestas en las situaciones de riesgo han sido las más adecuadas, las más efectivas. Esto porque realmente se ha podido contener, ¿no? Pero, veamos el cumplimiento también. A fin de reducir la probabilidad, tengamos nosotros el cumplimiento de los programas de mantenimiento, calibración, de formación, para que la probabilidad sea realmente
minimizada, sobre el impacto que pueda generar, porque el riesgo tiene esa relación de la probabilidad o ocurrencia con la severidad de daño. Y la severidad, bueno, minimizar esa severidad, que realmente conozca mediante simulacros, mediante prácticas, también permitirá minimizar esa probabilidad de ocurrencia. Muy bien, queridos participantes, esta es parte de la información que te entregamos desde Safety Line. Mi nombre es José Luis Loaiza Solier, consultor, auditor, capacitador, conferencista. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. (6.2) Objetivos, metas energéticas y la planificación para lograrlos. 6.2.1 indica la norma internacional que la organización debe establecer objetivos en las funciones y en los niveles pertinentes. La organización debe establecer metas energéticas. En ese sentido, ya desde 5.3 nos indicaba la norma que el sistema de gestión de la energía tiene que estar distribuido, ¿no? Tenemos nosotros diferentes roles, funciones y responsabilidades. Y en objetivos nuevamente aparece este enfoque. Todos los que son miembros del alcance definido, recursos humanos, compra, logística, alta dirección, mantenimiento, operaciones, planta, tendremos funciones y responsabilidades para alcanzar los objetivos, por supuesto, y con ello las metas energéticas. En 6.2.2 indica que los objetivos y las metas energéticas deben, letra A, ser consistentes con la política energética. Claro, ya lo habíamos visto en 5.2 también. Y es que los objetivos son metas, fines a ser logrados, que debe estar en concordancia de esta política que dice que quieres contribuir al desarrollo sostenible, a tener las mejores prácticas, implementar la mejor tecnología que permita ser eficiente y responsable con la energía que gestionamos, que manejamos. Letra B, ser medible. Y acá sí nos da un acondicionamiento, si es factible. Ponle un indicador, una forma de evaluación. Incluyendo un fin o una meta será alcanzar un resultado. Por ejemplo, dentro de este diseño será una primera meta inicial, conocer el consumo anual. Será una meta. ¿Cuándo lo sabremos? Cuando hayamos alcanzado. Es decir, calculado. En todo este año vamos a poner ese primer objetivo. Letra C. Tomar en cuenta los requisitos aplicables. Más aún si el marco normativo, los permisos, te dice no más de, estamos hablando cualquier término, 5 picojoules. Ok, tengo que estar dentro de esa cantidad de energía entregada. Tal vez 5% menos. Pudiera ser un objetivo. Letra D. Considerar las unidades de energía significativas, también conocido como los usos significativos de la energía, presentado con el acrónimo de USE. Nuevamente la norma nos invita a estos indicadores de desempeño. Letra E. Tomar en cuenta las oportunidades, y esto me gusta mucho. Si es que has establecido al menos una oportunidad que puedes haberlo deseado en 10 años, bueno, vamos a tener un objetivo con cada año, con cada meta, qué parte de esa nueva oportunidad se está avanzando, está madurando realmente, ¿no? A fin de que se alcance en el plazo determinado. Vamos a establecer objetivos para mejorar el desempeño energético. De todas maneras, está co-condicionado las oportunidades. Qué interesante en este apartado. Letra F, ser objeto de seguimiento. Y ya en 5.1 la alta gerencia te va a revisar, él va a garantizar que esté generando los resultados deseados este sistema de gestión. Ahí pues, y también estará dentro de nuestras funciones, en estas reuniones entregaremos nuestros objetivos y con ellos daremos cumplimiento a este seguimiento. Letra G, ser comunicados a los que participan, a los que dan cumplimiento del objetivo, ya sea los encargados de los procesos, porque todos los procesos tienen que tener objetivos. Con este sistema de gestión, los que participan tienen que conocer esos objetivos. Vamos a comunicarle dentro del canal de comunicación, correos, de repente algún mensaje, cartas, memorándum,
Videos, por supuesto. Letra H. Ser actualizados según sea apropiado. Si ya lo alcanzaste, porque yo había dicho alcanzar el 5% menos de la exigencia legal, pero ya lo alcanzaste, además ya lo superaste, realmente deberías de considerar una actualización. O la llegada de esta pandemia nos ha permitido hacer de repente algunos cambios, hay que actualizar. Finaliza este apartado con el siguiente mensaje: la organización debe conservar información documentada sobre los objetivos y metas energéticas. Vamos a tener objetivos y metas energéticas en ese sentido, ¿no? Y también nos condiciona información documentada a través de una plantilla, a través de un software, entre otros, pero tenemos que presentar esta conservación documentada. Muy bien, queridos participantes, muchas gracias. Nos veremos en el siguiente apartado. (6.2.3) Dentro del capítulo de objetivos y metas de la energía y la planificación para lograrlos, por supuesto, indica en este apartado: al planificar cómo alcanzar sus objetivos y sus metas energéticas, la organización debe establecer y mantener planes de acción que incluya. Primer ítem, ¿qué se hará? Entonces, los objetivos no solamente es letra bonita, hay que establecer planes de acción, actividades que permitan claramente cómo alcanzar estos objetivos. Siguiente ítem, ¿qué recursos serán necesarios? Recursos humanos, de tiempo, económicos, de infraestructura, entre otros. Siguiente elemento, ¿quién será responsable de garantizar el cumplimiento de estas actividades? ¿Cuándo se completará? Los objetivos pueden ser anuales, cada 3 años, una duración de 3, 5 años, más aún si son objetivos estratégicos. ¿Cómo se evaluarán los resultados? Incluyendo los métodos utilizados para verificar las mejoras del desempeño energético. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? A través de indicadores, a través de un reporte. ¿Cuál es la evidencia de cumplimiento? Que se ha alcanzado el cumplimiento de esta actividad. Indica también la norma que la organización debe considerar cómo las acciones para alcanzar sus objetivos y las metas energéticas se pueden integrar a los procesos del negocio de la organización. La organización debe conservar información documentada de estos planes de acción. Entonces debemos tener un plan de objetivos, plan estratégico, al menos de este periodo, 2020, 2022, 2020, 2025, entre otros, que por supuesto se pueden actualizar sin duda. Muy bien, queridos participantes, muchas gracias por su participación. Nos vemos en el siguiente capítulo. (6.3) Revisión energética. Indica la norma internacional que la organización debe desarrollar y llevar a cabo una revisión energética. Para desarrollar la revisión energética, indica la norma que la organización debe: letra A, analizar el uso y el consumo de la energía en base en la medición y otros datos. Acá la norma internacional nos invita a que analicemos las tendencias, aumentos, de repente caídas en el uso propiamente. Claro, al tener menos personal puede haber un menor uso y con ello en un periodo de tiempo habrá un consumo. Este análisis lo podemos hacer durante las 24 horas, durante la semana, quincenal, mensual, entre otros. Nos precisa la norma, es decir, número 1, identificar los tipos de energía actuales. Y acá la norma nos vincula a que veamos el apartado 3.51, la definición de energía. Esta involucra electricidad, combustible, vapor, calor, aire comprimido u otros medios similares. Nota 1 en esta definición nos indica que con el propósito de este documento de energía se refiere a los diferentes tipos de energía que se puede comprar, almacenar, tratar, utilizar en un equipo o en un proceso
o recuperar, incluyendo la renovación. Muy bien, es parte de esta definición de la norma internacional. Hay que hacer una tendencia de todas las fuentes. Número 2. Evaluar el uso y el consumo de energía en el pasado y en la actualidad. Veamos ese análisis comparativo. En función de otros ratios, seguramente, en función de a mayor productividad, ciertamente habrá un mayor consumo, pudiera ser. Letra B. Con base en el análisis, identificar a las unidades significativos de la energía, también denominado uso significado de la energía, USE. El uso de la energía, y acá nos invita a que veamos la definición de 3.56, el uso de la energía que representa un consumo de energía sustancial y ofrece un potencial considerable para la mejora del desempeño energético. Ese es el uso. En ese sentido, la nota 1 de esta definición nos indica que el criterio de significación es determinado por la organización, y en la nota 2, los usos significativos de la energía pueden ser instalaciones, sistemas, procesos o equipos. Bueno, ciertamente es un potencial considerable en la mejora del desempeño energético. Será una nueva tecnología, un nuevo proceso, una nueva instalación, un nuevo sistema. Bien, ¿qué más nos entrega la norma internacional en este apartado? Nos dice además la letra C, para cada uso significativo de la energía. Número 1, determinar las variables relevantes de este uso. Determinar el desempeño energético actual. Y número 3, identificar las personas que trabajan bajo su control, que influyen o afectan a los usos significativos de la energía. Hay que identificar la persona por la cual manipula, es el encargado de este proceso, de esta máquina, de esta instalación. Determinar cuál es su desempeño actual y determinar las variables que de alguna manera aumentan o reducen su desempeño energético. Letra D. Determinar y priorizar las oportunidades para mejorar el desempeño energético. Constantemente debe ser un fin para nosotros entregar mejoras en resultados medibles, alcanzables, que garanticen que tenemos cada vez un mejor comportamiento energético. No olvidar que el consumo energético es un factor predominante en el cambio climático. Letra E. Estimar los usos y consumos de la energía en el futuro. Bueno, ciertamente hay que hacer una prospección, una proyección referente al consumo que vamos a tener. Se señala además que la revisión energética se debe actualizar a intervalos de tiempos definidos y también como respuesta a los cambios importantes en la instalación, el equipo, los sistemas o los procesos que utilizan energía. Periódicamente hay que revisar. Revisar es mirar el pasado. Hay que mirar cuáles han sido las actualizaciones, los intervalos que hemos definido como cambios importantes en esta instalación, los vaivenes, las tendencias que ha tenido la instalación, los equipos, los procesos que utilizan energía. La organización debe mantener los métodos y criterios utilizados para desarrollar la revisión energética como información documentada. Acá se nos invita a que revisemos en base a algún software, alguna plantilla, alguna matriz, y debe conservar la información documentada de sus resultados. Claro que sí. Vamos a conservar entonces ese legajo documentario. Muy bien, queridos participantes, muchas gracias por asistirnos. Esta es parte del curso de interpretación de la norma en su apartado 6.3. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. (6.4) Indicadores de desempeño energético. Indica la norma internacional que la organización debe determinar los indicadores de desempeño energético que, letra A, sean apropiados para la medición y el seguimiento de su desempeño energético. Estos indicadores tienen que ser apropiados a la magnitud, a los resultados que se están generando. Letra B, le permitan a la organización demostrar la mejora
del desempeño energético. Ciertamente, estos indicadores deben de dar un significado para la toma de decisiones. El método para determinar y actualizar los indicadores de desempeño energético se deben mantener como información documentada. Acá nos invita a una cláusula donde manejaremos la información documentada. Cuando la organización tenga datos que indiquen que las variables relevantes afectan en forma significativa el desempeño energético, la organización debe considerar dichos datos para establecer los indicadores de desempeño apropiados. Ciertamente, en ese sentido, cuando se tenga diferentes datos, diferente información, que indiquen diferentes variables ante un resultado, tenemos que considerar y analizar a fin de garantizar que el indicador de desempeño energético es el más apropiado, el más relevante. Los valores de estos indicadores de desempeño energético se deben revisar y comparar con sus respectivas línea base energética, según sea apropiado. La organización debe conservar información documentada sobre las variables de los índices de desempeño energético. Acá ya nos invita la norma que revisemos como límites aceptables, tolerables, esta línea base energética. Muy bien, queridos participantes, muchas gracias por su participación. Nos vemos en el siguiente capítulo. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. Mi nombre es José Luis Loaiza Solier, ingeniero de formación, consultor, auditor, conferencista y también representante legal de la empresa Safetyline. Síganos en nuestras redes, en YouTube, en Spotify y también en Facebook. Gracias. (6.5) Línea de base energética. Indica la norma internacional que la organización debe establecer una o varias líneas de base energética, utilizando la información de la revisión energética. Esto lo vimos en el apartado 6.3. Tomando en cuenta un periodo adecuado de tiempo. Bueno, ese periodo puede ser el periodo de productividad. En época de pandemia, muchas fábricas estuvieron paralizadas y en ese sentido están retornando a sus labores. Ese será el periodo correcto de evaluación, el periodo donde haya productividad. Cuando la organización tenga datos que indiquen que las variables relevantes afectan en forma significativa el desempeño energético, la organización debe realizar la normalización de los valores de los índices de desempeño energético y las correspondientes líneas de base energética. En ese sentido, lo que la norma internacional nos indica es que hay que normalizar. Tiene que haber una concordancia entre el índice de desempeño energético con respecto a su límite máximo permitido, aceptable. Nota: dependiendo de la naturaleza de las actividades, la normalización puede ser un simple ajuste o un procedimiento más complejo para que haya esa relación. La línea de base energética se debe revisar en caso de uno o más de los siguientes. ¿Cuándo debemos revisar esta línea base? Letra A: cuando los índices de desempeño energético ya no reflejan el desempeño energético de la organización. Realmente ha cambiado la tecnología, ha cambiado los procesos, ya no es el más apropiado. Letra B: hayan existido cambios importantes en los factores estáticos. Esto es ya con el comportamiento propiamente que se tiene del equipo, del sistema, de los procesos. Letra C: de acuerdo con el método predeterminado propio del análisis característico en la cual fue elaborado esta línea de base energética. La organización debe conservar la información de la línea de base energética, los datos, las variables relevantes y las modificaciones de las líneas de base energética como información documentada. Todo el análisis interpretativo de esta línea de base energética, asociado con las fuentes, por supuesto, que uno utiliza, tiene que ser analizada y considerar que es relevante y en todo caso actualizarla, por supuesto. Esta información vamos a actualizarla en un software, en una matriz, en un documento que finalmente tiene que ser un documento vigente, revisado, actualizado. Muy bien, queridos participantes, muchas gracias por su participación y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.
6.6. Planificación para la recopilación de datos de la energía. Indica la norma que la organización debe asegurar que las características principales de sus operaciones que afectan con el desempeño energético sean identificadas. Calderas, por ejemplo, de alguna manera motores, entre otros. Medidas, ser objeto de seguimiento y analizadas a intervalos planificados. Todo este análisis en el análisis diario, y el análisis de tendencia lo veremos en el apartado 9.1. La organización debe de definir e interpretar un plan de recopilación de datos de la energía apropiado a sus dimensiones, complejidad, recursos y a sus equipos de seguimiento y medición. Vamos nosotros a recopilar toda esta información, la naturaleza, complejidad, dimensiones, al momento de recopilar datos y llevarlo esto seguramente a una cantidad de kilojoules o alguna otra información que indique energía. El plan debe especificar los datos necesarios para el seguimiento de estas características principales. Acá ya nos invita a que tengamos un plan propiamente. El plan debe especificar en ese sentido todos los datos, acuérdense, necesarios para el seguimiento de las características principales y establecer cómo y con qué frecuencia se deben de recopilar y conservar los datos. Podemos hablar con compras, podemos hablar con operaciones o de llevarlo de manera sistémica para saber nuestros consumos de manera diaria, semanal, mensual. Los datos a recopilar u obtener por medición según aplique y la información documentada a conservar debe de incluir, letra A, las variables relevantes para los usos significativos de la energía. En ese sentido tenemos que ver cómo se está avanzando, cómo es el comportamiento de nuestros consumos significativos de la energía. Letra B, el consumo de energía relacionado con los usos significativos de la energía y con la organización. Y si esto está acorde a las tendencias, si esto está acorde a la productividad. Letra C, los criterios operacionales relacionados con los usos significativos de la energía. Acá la norma lo que nos menciona son estos criterios, formas de trabajo que están vinculados o que impulsan ese uso significativo de la energía. Está sustentado el porqué. Letra D, los factores estáticos se aplicara, ¿no? Esto es lo que indica la norma. Estos factores estáticos pueden deberse por cambios de las instalaciones, paradas o la misma característica de la máquina, o sistema o proceso. Letra E, los datos especificados en sus planes de acción. Bueno, en 6.6 hay un abordamiento de cómo recopilar esta información. La recopilación de datos de la energía se debe revisar y actualizar en intervalos definidos y aplicables constantemente para saber si es apropiado al consumo cada vez más real. Lo que buscamos en esta norma es tener la información lo más real, lo más exacto. Buscamos la exactitud. La organización debe asegurar que el equipo utilizado para la medición de las características más importantes proporcione datos que sean precisos y repetibles. La organización debe conservar la información documentada sobre las mediciones, seguimiento y otros medios para establecer la precisión y la repetición. Finalmente podemos nosotros utilizar instrumentos. Tal como habíamos mencionado, usamos equipos que tienen que ser precisos, exactos. Puede ser a través de un software, el más actualizado, a través de medidores. De hecho, aquí en el Perú, en mi patria, tenemos a Enel, por ejemplo, tenemos a diferentes centros que está privatizada la energía eléctrica y nos llega nuestro recibo de consumo, ¿no? Pero si es que estamos hablando de consumo energético eléctrico, tenemos que conocer de las otras fuentes. Muy bien, queridos participantes, muchas gracias por su colaboración y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Spotify y cualquier otro medio, Google Podcast, entre otros. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente apartado.